La compuerta lógica AND. La compuerta lógica AND tiene dos entradas y una salida. De acuerdo a esta expresión, se multiplica A por B, donde A representa una de las variables que es una de las entradas y la otra B es otra variable correspondiente a otra entrada. X es la respuesta de salida. Observe cómo en la tabla de veracidad, cuando hay dos niveles bajos, la respuesta de salida es baja. Cuando en A es 0 y B es 1, la salida también es 0. Cuando la entrada A es 1 y la entrada B es 0, la salida es 0. Para las condiciones anteriores, todo es 0 en su salida, pero cuando A y B son altas, la salida será alta. Esto es bastante similar a lo que ocurre en un circuito de una lámpara, una batería y dos interruptores. Estando los dos interruptores abiertos, la corriente no fluirá hacia la lámpara y ésta no encenderá. Esto representa tener en la compuerta AND dos entradas de nivel 0. De acuerdo a esta tabla de veracidad, si tenemos dos entradas 0, la salida será 0. Pero si ahora cerramos uno de los interruptores, A representará un 1 y B será un 0. De acuerdo a la tabla de veracidad, se miraría esto. Un 1 en A, un 0 en B, la salida es 0. Volvamos entonces a cerrar el interruptor A y tenemos a B abierto, por tanto estamos aplicando un 0 y un 1. Un 0 en B, un 1 en A, pero ahora causemos dos unos, uno en A y otro en B. Ocurre que se enciende la lámpara. Esto ocurre justamente en los circuitos lógicos de tipo AND, donde para que haya una salida alta es necesario que ambas entradas sean altas. Si una de las entradas es 0, la salida será 0. Necesario que para que haya una salida alta, ambas entradas sean altas. Otra manera de representar a la compuerta lógica AND y su comportamiento es usando dos transistores y una carga, una lámpara. Note cómo ambos transistores han sido conectados en serie. El interruptor A representa la entrada A del circuito lógico. El interruptor B representa la entrada B del mismo circuito lógico AND. Si un primer interruptor, en este caso A, es activado, se cierra, el transistor que está en la parte superior tiene polarización directa, pero no trabaja debido a que el transistor conectado en serie de la parte inferior no está en operación, y como están en serie, no se cierra circuito y la lámpara no enciende. Esta es la condición cuando aplicamos un 1 y un 0 por la entrada AND. La respuesta de salida es 0. Pero cuando ambas entradas son 1, la salida será 1. Cerremos entonces ahora al interruptor B. La lámpara hubo encendido. Pero si uno de los interruptores, digamos que B, se abre, la lámpara se apaga. Lo mismo sucederá simplemente con la entrada A. Cerremos a A y cerremos a B. La lámpara se enciende, cumpliendo con el requisito de una compuerta AND. Las compuertas pueden tener 2, 3 o más entradas. Por ejemplo, en este caso esta compuerta tiene 4 entradas: A, B, C y D. Aquí tenemos que X es igual a A por B, por C, por D.
Si alguna de estas condiciones de las variables A, B, C o D tienen un nivel 0, la salida será automáticamente 0. Esto significa que necesariamente para que obtengamos en X un valor alto, es necesario que A, B, C y D sean de nivel alto. En muchos circuitos integrados es necesario incrementar el número de las entradas, pero podríamos tener solamente compuertas de 2 entradas. Pero si hacemos este arreglo, será posible hacer que este grupo de 3 compuertas lógicas de tipo AND, conectadas como se observa en la figura, puedan hacer la misma función que hizo una compuerta AND de 4 entradas. Para este caso, la primera compuerta se encargaría de tener A por B, la segunda compuerta C por D, y finalmente en la tercera compuerta tendríamos la resultante de X, que se comportaría al igual que una compuerta de 4 entradas. El circuito integrado 4081 contiene en su interior 4 compuertas del tipo AND y es un circuito integrado que contiene 14 pins. Es posible implementar compuertas. Por ejemplo, la 4011 contiene 4 compuertas del tipo NAND. Las compuertas NAND, arreglándose como se muestra en la figura, podríamos hacer que ésta se comportara como una compuerta AND. A esto se le llama implementación de funciones. ¿Cuáles son las aplicaciones de las compuertas lógicas AND? Básicamente, una compuerta lógica AND trabaja como un interruptor digital. Tiene una entrada, una salida y un control. Notemos en esta tabla cómo el control determina la salida de la compuerta. Por ejemplo, teniendo un 1 a la entrada, un 1 en control, el 1 puede transitar hacia la salida y obtenemos un 1. Si aplicamos un 0 en la entrada y control es 1, el 0 se reflejará en la salida como 0, comportándose como un interruptor cerrado. Si aplicamos ahora un 1 y el control está en 1, entonces el 1 puede transcurrir hacia la salida. Pero en la siguiente condición, note cómo control es 0. Por tanto, si aplico un 1, la salida no transcurre, se mantiene en 0. Igualmente, aplico un 0, la salida sigue en 0. Aplico un 1, la salida sigue en 0 porque control es 0. Pero cuando acomodo un 1 en control, entonces el 1 se refleja hacia la salida y así sucesivamente. Conclusión, decimos que siempre que hay un 1 en control, la entrada transcurre hacia la salida. Esto hace que la compuerta AND se comporte como un interruptor digital. Si aplicamos un tren de impulsos por la entrada AND y la otra entrada la empleamos como control, al tener un 0 en control, la señal no pasará hacia la salida. Note cómo el tren de impulsos es 1 y 0, 1 y 0 continuamente, pero en estos momentos control se encuentra en estado 0, por tanto los pulsos no transcurren hacia la salida. En cambio, cuando aplicamos en control un 1, el tren de pulsos de entrada se va hasta la salida. Si oprimimos y damos un 0 a control, entonces el tren de impulsos no pasará hacia la salida. Si damos un 1 a control, el tren de pulsos va hacia la salida. Lo mismo sucede en el caso de controlar un motor de corriente directa utilizando una compuerta AND, solo que el motor no lo podemos conectar directamente a la salida de la compuerta, ya que la cantidad de corriente que maneja el motor es bastante grande y no sería suficiente la salida de la compuerta. Por esto es necesario utilizar un circuito de interfase formado por un transistor
y una resistencia que se conecta en serie entre la compuerta y la base del transistor. De esta manera sería muy fácil controlar al motor a través de una computadora, utilizando el puerto paralelo o el puerto serial, cualquiera de los puertos de la computadora. Solo bastaría con mandarle un 1 a la compuerta, y con un 1 en la compuerta cerraría, pasarían los impulsos a la base del transistor y de esta manera trabajaría el motor. Es más eficaz trabajar motores con pulsos a través de lo que llamamos PWM, que es una modulación de anchura de pulsos para hacer trabajar a diferentes velocidades el motor. Otra aplicación interesante la encontramos como interruptor selector. Esto es, una entrada de impulsos y poder controlar a dónde envío la señal, si hacia la línea A o hacia la línea B. La señal de entrada está en un interruptor selector. En esta posición, como lo estamos observando, los pulsos pasarían de la entrada hacia A. El circuito equivalente de un interruptor de esta naturaleza lo estamos observando en esta figura, donde los impulsos de entrada son atacados al mismo tiempo a los dos pines de entrada de ambas compuertas, la compuerta 1 y la compuerta 2. Note cómo en control se encuentra un inversor. Si aplico un 1 en control, la salida del inversor será 0, pero el 1 que está debajo del inversor está permitiendo activar entonces al segundo gate, esto es, que los pulsos pasen por B. Pero cuando aplico un 0 por la entrada de control, la salida del inversor es un 1 y entonces la salida A es la que trabaja. En este circuito tenemos primeramente el interruptor de canal A, el interruptor digital de canal B. Cuando este interruptor entre en operación, hará que funcione este diodo emisor de luz. Cuando este interruptor digital opere, entonces el transistor entrará en funcionamiento y hará trabajar a este buzzer. Aquí tenemos una señal, pulsos de entrada de 1 Hz por segundo. Esta señal de 1 Hz, note cómo atacará tanto a esta compuerta como a esta otra. Pero ¿cuál entrará en operación? Depende del estado del control. Si aquí hay un 1 y aquí hay un 0, la salida será hacia el buzzer. Pero si por el contrario aquí hay un 0, aquí hay un 1, los pulsos de 1 Hz viajarán hacia el diodo emisor de luz. Veamos. Ahí vemos cómo el buzzer está funcionando. Como está trabajando el buzzer, es porque este interruptor se cerró. Note cómo le estoy aplicando por control un 1. Este 1 entra en esta compuerta, que es un interruptor que permite que la señal de 1 Hz transcurra hacia el transistor y los pulsos se dejan sentir sobre el buzzer. En cambio, como tengo un 0 aplicado en el inversor que está entregando al gate de arriba, este es un interruptor abierto. No pueden pasar los pulsos y por tanto el diodo emisor no funciona. Ahora, cambiemos el estado. ¿Qué es lo que sucede? Se detuvo el buzzer y entra en operación ahora el diodo emisor de luz. Volvamos a cambiar el estado.